Bolsa. No visito a la bolsa, me Exacto. encanta, me encanta. Novillo a la bolsa. Bueno, estas carnes jugosas muy ricas que De envuelto exportación espectacular. con algunas verduritas y con algunas especias funciona y queda riquísimo. Así que pedilo, 4.500 pesos la porción en Glans y Regalado. ya comienza el fin de semana en ese lugar hermoso. Mire, si se va a poner a cocinar, a poner la bolsa, poner la carne, comprar la carne, ponerla dentro del horno, por 4.500 pesos, ni reniegue. No, vaya a buscarla directamente. Hernán, te escuchamos. No vamos a hablar de... Sí, en realidad vamos a hablar de un tema de actualidad, pero no vamos a hablar de los incendios, si Ujú. bien lo estamos hablando permanentemente y todos los días, pero no como noticia, sino nosotros, como decíamos en Noticiero y ustedes también, como una forma de concientizar, por supuesto, el tema de los incendios es uno de los temas de actualidad en la provincia de Córdoba, en el país, pero sobre todo en la provincia de Córdoba. Pero hay otro tema de actualidad que fue parte también de lo que los legisladores nacionales estuvieron debatiendo y votando y que reglamentó el gobierno nacional, que es en este caso la nueva reforma laboral, Exacto. que es un tema que seguramente preocupa por el hecho de no conocer a fondo tal vez los puntos principales. Nosotros vamos a tratar, yo no soy un abogado laboralista ni tampoco soy constitucionalista, pero sí vamos a dar a conocer informativamente los puntos principales de esta reforma laboral que tendrá que después, por supuesto, ponerse en marcha. Ahora se reglamentó, pero tiene muy preocupados los gremios principalmente, Ujú. ¿no? Por el tema de esta reforma y sobre todo la relación laboral entre empleador y empleado, Bien. que generalmente es lo que preocupa, pero por el otro lado también creo que en cierta forma esta reforma laboral, valga la redundancia, va a beneficiar principalmente a aquellos que están en el mercado informal. Hoy en día en la República Argentina el 50% de la masa activa laboral está en negro, está en el mercado informal. O sea que lo que busca esta, según dice el gobierno, la reforma laboral, es blanquear y incluir dentro de la formalidad a muchos trabajadores, a millones de trabajadores argentinos, ¿no? Exacto. Que están en la informalidad. Bueno, Bien. lo que se ha reglamentado principalmente, ya le digo que es el decreto 847/2024, porque esto viene de la ley de base, ¿no? Recordamos que es de la ley de base, uno de los puntos de la ley de base, se va a aplicar a los trabajadores que hayan sido contratados después del 9 de julio. Bien. Después del 9 de julio de este año. Los que están contratados y vienen trabajando, ya sea en el mercado formal, estoy hablando principalmente, anteriormente se van a regir como estaba antes la ley laboral. Los que van a ser contratados a partir del 9 de julio del 2024 se le van a aplicar, digamos, estas nuevas medidas, esta reforma, para decirlo bien, ¿no? Antes, los contratados antes de esa fecha se van a regir por las leyes vigentes al momento de su contratación. Ujú. Si usted fue contratado en el 2018, la ley laboral era una, ahora va a ser otra. Vamos a la reforma laboral. Ahí está Manuel Adorni entonces dando a conocer, por supuesto, algunos puntos. Bueno, ¿cómo es el fondo de cese que sustituye al régimen de indemnizaciones a partir de ahora? Bien. La reglamentación del capítulo laboral de la ley de base especifica que en el marco de las convenciones colectivas de trabajo las partes podrán crear un sistema de fondo de cese laboral. Aquí viene un acuerdo entre partes. Bien. Ya no se rige más, como era anteriormente, por ejemplo, la antigüedad. No, acá va a ser un acuerdo de partes. Si bien se puede tomar un sistema parecido, pero no es como que por cada año de antigüedad era un sueldo, digamos, Bien. para decirlo bien. Ahora se Me cambia. corresponde tanto. O sea, las dos Claro, partes. va a haber tres modalidades Bien. que se pueden llegar a aplicar. Uno es el sistema de cancelación individual en reemplazo de la indemnización por antigüedad, como acuerden las partes. Ujú. ¿Sí? En esta modalidad, el convenio colectivo de trabajo deberá definir como mínimo las condiciones, hechos y circunstancias bajo las cuales se van a abonar las indemnizaciones al finalizar la relación laboral y la modalidad de plazos, montos y demás. ¿Qué quiere decir? Ivana Morales trabajaba en tal empresa. Esa empresa decide prescindir de sus servicios. Bueno, ¿cómo arreglamos la situación de indemnización? Bueno, en este primer punto, por ejemplo, es un acuerdo entre partes. El empleador, que sería la empresa, dice, bueno, te corresponde en tanto, 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 lo vamos a pagar así, 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 digamos, en 10 cuotas. Ivana Morales dice, no,
yo quiero que me lo paguen en 9 cuotas Bien. de tanto, tanto, tanto. El monto final va a ser 1, pero digamos el acuerdo del pago y la modalidad. Bueno, se llega a un acceso de un acuerdo por el cual, bueno, se dice, tiene que llegar a un acuerdo. se tiene ¿Qué que llegar a pasa un si no acuerdo, se sí. llega? O sea, bueno, se si no se debería. llega, por supuesto ahí va a intervenir, en este caso, el Ministerio de Trabajo. Bien. Pero el Ministerio de Trabajo lo que va a hacer es revisar esa y va a decir, bueno, la empresa tiene razón, Ivana Morales, a usted le corresponde y se le puede pagar así, y usted va a decir, o va a decir, Ivana Morales tiene razón, la empresa va a tener que... El monto va a ser 1, pero lo que va a quedar acordado es la modalidad de pago, Bien. cómo se va a pagar y demás. Exacto. Ese es Ahí uno, está. un acuerdo entre partes, que tiene que llegar, en algún momento tiene que llegar. El otro sistema, digamos, o la otra variante para esto es un fondo de cese laboral que tiene 3 modalidades, que puede ser a través de cuenta bancaria, a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Las partes podrán establecer el porcentaje de la remuneración o monto fijo que aportará el empleador para dicha cuenta individual o colectiva y la periodicidad de ese aporte. Más o menos similar a lo anterior, nada más que acá interviene una cuenta bancaria, se deposita en una cuenta bancaria como un fondo, sería como un fondo de desempleo. Bien. Algo parecido tiene la UOCRA, por ejemplo, para aquellas personas que quedan sin empleo, no son despedidas, pero como las relaciones laborales son por contrato, a veces las empresas contratan para tal obra y se termina, mientras el periodo que quedan desempleados se les paga un fondo de desempleo. Bien. Aquí sería un fondo de desempleo, así a grosso modo, pero con una finalización, con un tiempo predeterminado donde se le va a pagar lo que se le debe a usted y después ya se termina la vinculación. Bien. Y la otra es una cuenta bancaria de cese, o sea, el empleador, la empresa y el trabajador, en las condiciones que se acuerdan, podrán integrar un aporte obligatorio en forma mensual a cuentas bancarias especiales de cese, o las cuentas bancarias del cese se llama, en reemplazo de la indemnización prevista, como así también de cualquier otro rubro indemnizatorio cuyo cálculo como parámetro a la referencia de indemnización. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá el aporte sería obligatorio, mensual, que podría hacer a ese fondo de desempleo previamente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, todos los meses usted cobra un sueldo, usted aporta como trabajador a ese fondo de desempleo, el empleador o la empresa aporta, el día que usted quede sin trabajo va a tener, digamos, para sustentarse de Bien, esa manera. perfecto. Es un poquito, a ver, es un poco difícil de entender o engorroso, pero bueno, son los puntos básicos de los cuales se va a regir ahora. Claro, Básicamente, aquí deja de intervenir el Estado, por lo que estamos viendo, y es un acuerdo entre partes. Básicamente es eso. Claro. Es un acuerdo Se entre va partes. corriendo el Ministerio de Trabajo, en casos excepcionales intervienen, Sí. pero la idea es que se pueda Sí. negociar. Bien. Salvo que no haya un acuerdo de ninguna forma, haya dos, digamos, partes antagónicas, opuestas totalmente, entonces, bueno, acá, ¿qué va a pasar? Bueno, tiene que intervenir alguien, un organismo que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Esto es en cuanto a la reforma laboral como fondo de cese de desempleo. Ahora, la reforma laboral, ¿cómo se podrá contratar a trabajadores sin relación de dependencia como colaboradores ahora? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en realidad el periodo de prueba va a ser distinto. Cuando contrataban a usted como en cualquier empresa, en cualquier lugar, un trabajador entraba como un periodo de prueba por 3 meses. Bueno, primero ese, digamos, si entra en el mercado formal, ese periodo de 3 ahora se extiende a 6 meses. 6 meses de prueba. De 3 a 6 meses, primer punto. Segundo punto, ¿qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores que no están dentro del mercado formal como en relación de dependencia? Porque eso decíamos de 3 meses a 6, relación de dependencia. Si usted es monotributista o autónomo e ingresa a una fábrica, a una empresa, lo que sea. Sí. Bueno, ahí ese trabajador independiente, ya sea monotributista o autónomo, no necesariamente tiene que aplicarle la empresa un periodo de prueba y ponerlo en blanco, sino que lo puede contratar o contar con la colaboración. Va a pasar a ser colaborador, una figura nueva que se crea.
¿sí? Es un colaborador. Colaborador. En vez de un contratado es un colaborador, que puede tener, por ejemplo, hasta 3 trabajadores colaboradores, sin que exista vínculo de dependencia. ¿Está? No hay vínculo de dependencia. Acá no se establece vínculo de dependencia, sino en realidad es el viejo contratado, pero sin vínculo de dependencia. Es colaborador a partir de ahora. Bien. Y entre ellos no necesariamente puede existir vínculo de dependencia, ni con las personas contratantes de los servicios u obras que incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores. Cualquiera de las partes podrá rescindir en cualquier momento el vínculo de colaboración que tiene un carácter autónomo. También incluso entre monotributistas. Yo soy monotributista, tengo una empresa de construcción y contrato a otros 3 monotributistas, van a ser colaboradores, pero no establece un vínculo de dependencia. Bien. O entre autónomo o entre en la empresa. Bien. Y los monotributistas viceversa, ¿no? ¿Qué intenta Son generar cuestiones esto? complejas, pero Sí, que la gente que vaya entendiendo cómo quiere va a ser tener una idea a partir ya. de julio. Y la relación entre el trabajador independiente y los trabajadores independientes colaboradores tendrán las siguientes características. Primero, no se podrá limitar ni restringir la posibilidad de que el trabajador independiente colabore o colaborador realice actividades en forma simultánea. ¿Qué quiere decir? Yo te contrato a vos, como pasaba muchas veces, me quedaba con el facturero, te facturaba yo para asegurarme como empresa que solamente me factures a mí y no factures a otra persona, y entonces tenía una única relación allí. Ahora no, en realidad vos podés tener una tarea acá, facturando como monotributista, como colaborador, pero también a la vez podés tener distintos trabajos a los cuales simultáneamente podés hacerlo. Bien. Antes generalmente se hacía así, que no estaba permitido que un empleador se quede con el facturero tuyo. Claro. Pero bueno, ahora como también es digital, cambió la historia, entonces vos vas a poder trabajar distintas formas o en distintos lugares simultáneamente, no Bien. solamente en uno. No estás obligado ahí tampoco. Cualquiera de las partes podrá rescindir en cualquier momento el vínculo de colaboración sin el pago de preaviso o indemnizaciones. Bueno, Atención. ¿Sí? ojo con esto. Los abogados laboralistas dicen que esta nueva figura laboral es un avance en la precarización laboral. ¿Por qué? Porque muchas empresas no contrataban o contrataban en negro justamente por este tema. En vez ahora tienen ese beneficio, podrían contratarlo entonces en blanco y directamente pasaría al mercado formal, donde beneficia mucho más que estando en negro, por supuesto, ¿no? Por aportes, por todo lo que significa además. También el trabajador independiente no podrá mantener vigente en forma simultánea contrato con más de 3 trabajadores. O sea, más de 3 personas usted no puede contratar. Bien. ¿Sí? Colaboradores estamos hablando siempre, ¿no? Más de 3 no puede tener, más de 3 colaboradores. Y queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios de, en este caso, en fraude a la ley. ¿Qué quiere decir? Una misma empresa, por ejemplo, un supermercado lo fragmentaba en la carnicería, en la fiambrería y en el supermercado, y en esta forma entonces tenía relaciones independientes de personas. No, si es una empresa no la puede fragmentar porque sería un fraude a la ley en este caso, y no lo puede hacer. Por supuesto que esto tiene que estar todo supervisado por el Ministerio de Trabajo. ¿Y sí? No queda otra, ¿no? Y en este régimen de colaboración no será de aplicación cuando se presuma que una relación de trabajo en relación de dependencia fue sustituida por una relación entre las partes de diferente encuadre jurídico. Bueno, este es un marco, digamos, legal en el cual, ¿qué quiere decir? Que no se va a aplicar si se presume que la relación de trabajo fue cambiada, digamos, de dependencia que fue sustituida por colaborador. Entonces aquí en realidad no se puede aplicar este régimen y ya entra en la ley anterior, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios para los empleadores que registren trabajadores? Primero, los empleadores del sector privado podrán regularizar empleos no registrados, mal o deficientemente registrados, con beneficio en relación a las obligaciones por aportes, contribuciones, multas, sanciones y cuotas. ¿Qué le da también? Le da la posibilidad que los trabajadores que sean regularizados o registrados se les reconocerá solo hasta 60 meses de servicio con aportes o la menor cantidad. Bueno. Que estaban en negro, se les reconoce 60 meses. Y sí tiene un beneficio de la promoción del empleo registrado, de la ley de bases, que bueno, esto le da un beneficio, en este caso fiscal, a las empresas, como así también le da que
las micros y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, los porcentajes de condonación de deuda es del 90%, si registran un empleado. ¿Sí? La deuda que tenga hasta el 90%. Bien. Las medianas empresas de tramo 1 y 2 son el 80% y los demás empleadores un 70% de condonación de la deuda si de negro lo pasa a blanco al empleador. ¿Qué pasa? La reglamentación aclara que el porcentaje de condonación de la deuda será del 100% cuando tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino al régimen del Sistema Nacional. Si hay falta de aportes y demás, le dan un 100% de condonación de la deuda y empieza de cero. Ahora, si es por otra característica, que lo de negro lo pasa a blanco, tiene, digamos, porcentajes de altos de condonación de deuda. Esto es beneficiando, digamos, la precarización del trabajo. No beneficia tanto a quienes vienen dentro del régimen principalmente de dependencia, no los beneficia mucho, pero sí a aquellos que están en negro o que están como autónomos o monotributistas que pueden pasar al régimen de dependencia con esta situación. Trata de sacar, digamos, de ese 50% de trabajo informal, volcarlo al trabajo formal, al menos en un gran porcentaje. Bien. Veremos cuando se aplique, que va, insisto, para personas contratadas a partir del 1 de julio o incluidas en el empleo a partir del 1 de julio y no anteriormente, cuando se empiece a aplicar si realmente es efectivo así y se cumplen estas condiciones. Claro. Porque como decimos en Argentina, siempre hay un dicho famoso, echa la ley, echa la trampa. Tal cual. Cuando empiecen a operar, digamos, estas nuevas reglamentaciones, hay que ver si realmente se aplican como está establecido a través de la ley de bases o si el argentino siempre le encuentra una curvita o una gambeta como para ver si lo hace. Si lo aprovechan las empresas, hay grandes beneficios. Bien. ¿Sí? Monotributistas también pueden contratar y no hay relación de dependencia. El miedo mayor siempre era la relación de dependencia y la indemnización por antigüedad, más allá de todos los aportes que tienen que hacer. Entonces aquí lo que se bajan son el tema de aporte y se baja también el régimen, digamos, de contratación se cambia. Veremos si es efectivo o no. Claro, Esperemos. ahora, bueno, contadores y abogados todos leyendo, interiorizándose, porque están las empresas, están los mismos empleados, todos tratando de consultar y de actualizar, digamos, a ver, en qué me beneficia, qué me sirve, qué está bien y qué está mal. Esto es muy reciente, pero bueno, habrá que empaparse en el tema para ver Sí. qué resulta de todo esto. Sí, yo sé que puede haber resultado algo largo lo que dije y aburrido, pero le di lo mínimo, digamos, tratando los puntos principales, porque es muy extensa la ley de base. Sí se va a ir decantando con el tiempo y vamos a ir conociendo un poco más, pero sí cambia totalmente el sistema y el régimen laboral como lo conocía hasta el 1 de julio para aquellas personas que fueron contratados a partir de esa fecha. Insisto, acá hay un leve beneficio o un beneficio al fin para autónomos y monotributistas, para que se haga, por ejemplo, ya sea una empresa que es monotributista puede contratar a colaboradores o puede ese mismo monotributista pasar al mercado formal o digamos de dependencia, pero también a quienes están en negro, hoy precarizados, que pueden acceder, digamos, laboralmente por esta condonación que se hace a las empresas, por supuesto, siempre depende de la capacidad que tenga la persona o el perfil, puede acceder, digamos, a una formalidad que no la tenía hasta el momento. De todos modos, hay escepticismo en ciertos círculos, sí los gremios también pierden en cierta forma sí. los gremios algún poder que tenían sobre algunos aspectos justamente de la ley laboral, porque ahí está la protesta justamente de los gremios y que se oponen a esto. Habrá que ver cómo va a ir circulando a partir de ahora esta nueva reforma laboral que, insisto, fue reglamentada. Ahora, cuando sea publicada en el boletín, va a ser ley, ¿no? Exactamente. Bueno, Hernán, algunos de los puntos importantes de esta reforma. Yo no lo entendí y espero que usted tampoco lo haya entendido. De los temas de actualidad. Vamos a ir entendiendo con el tiempo, le quiero decir. Sí, paso a paso. Todo es muy reciente, pero es importante que estemos informados. Es un tema de actualidad. Buen fin de semana.